¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en un bloque más de salud. Ya está el doctor Daniel Báez también para acompañarnos en este nuevo bloque con un tema súper interesante que tiene que ver también con los accidentes domésticos más comunes. Por eso atención a los padres, a las madres también. Esto nos puede interesar, pero realmente a partir de ahora nuestro bloque de salud. Hablamos de salud aquí en El Impulso. Hablamos de salud con el doctor Daniel Báez, a quien ya le saludamos. Doctor Daniel Báez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. ¿Qué tal, Neri? Nuevamente aquí presente para poder compartir, charlar sobre temas de salud que son muy importantes. Y la audiencia nos preguntaba también acerca de este tema de los accidentes domésticos, doctor, también que son muy comunes. Y tenemos unas cuantas preguntas, diría yo entre 7 o 8 preguntas muy interesantes. Número 1, doctor, la primera pregunta que nos hacen es: ¿cuáles son los accidentes domésticos más comunes? Sí, realmente, Neri, es importante hablar de este tema. Y mira, podemos diferenciar en dos grupos importantes para hablar de los diferentes accidentes domésticos más comunes. Podemos hablar primero de los niños, ¿verdad? Generalmente edades extremas son los más afectados. Los niños que generalmente pueden sufrir, por ejemplo, quemaduras con agua caliente o con fuego o con algo caliente en sí, ¿verdad? Es bastante común con los niños. También hablando de niños, también se ven mucho las caídas, ya sea de cuna, de su cama o de escalera, ¿verdad? También solemos ver esos accidentes. También podemos hablar, pero quizás no sea tan frecuente, ahogamiento, también electrocución, cuando los niños manipulan corriente, toma corriente, enchufes, ¿verdad? Y entre otros, pero realmente los más comunes con los niños podemos hablar entonces de caídas de altura o de su propia altura, y también de quemaduras. Eso es lo que se ve bastante, Neri. Y si vamos a hablar de edades, o sea, de la edad extrema mayor, en este caso de los adultos mayores, caídas. Realmente ellos lo que más sufren es de caída de su propia altura, en donde ellos se tropiezan con algo y se caen, ¿verdad? Y entonces esos son los más frecuentes accidentes domésticos que tenemos. Otra pregunta, doctor, que nos llega también aquí en la mesa de trabajo aquí en la radio: ¿qué medidas de seguridad pueden prevenir caídas en el hogar? Y podemos ir por parte, Neri, para poder hablar de estos accidentes más comunes. Entonces, si vamos a hablar primero de los niños, tenemos que diferenciar. Generalmente los niños y los adultos mayores son los que pueden sufrir estos accidentes. Y si hablamos primero de los niños, ellos sufren bastante accidentes con quemaduras ya sea con algo caliente, con agua caliente, o la cocina de repente estaba caliente, ellos sin cuidado fueron y tocaron, se queman. La caída, dependiendo de si es una caída de su propia altura, ¿verdad? Prácticamente no pasa nada, pero si se cae, si un bebé, un niño chiquito se cae de la cuna, se cae de la cama, ya sea dándose vueltas, durmiendo, o simplemente estaban jugando, saltando en la cama y de repente se caen. O también de la caída que también vemos, caída de las escaleras cuando no están bien protegidos. Entonces, realmente podemos hablar de que cuando las escaleras, si es que la casa tiene escaleras, deberían de tener su soporte o apoyo de mano para poder agarrarse bien de ese apoyo de mano,
para que no se caigan, ¿verdad? Que si se resbalan o algo por el estilo, entonces que puedan poder tener algo por donde agarrarse, cuidarse. Que los pisos también de la casa se tienen que llevar en cuenta de que no sea muy resbaladizo. Y los calzados que se usan dentro de la casa también, ya sea de nuestros abuelitos o de los niños que le estamos poniendo, ver si de repente no es muy resbaloso en contacto con el piso que tenemos, ¿verdad? Es muy importante llevar eso en cuenta. También en los sanitarios, llevar en cuenta de que es muy importante también para los abuelitos que haya un apoyo de mano, una seguridad, por así decirlo, en donde ellos necesitan de algo para agarrarse, ya sea para sentarse, para levantarse, al momento de ducharse, para que tengan algo de qué agarrarse en el momento de ducharse, porque sabemos que en ese momento el piso va a estar algo mojado, ya sea con jabón añadido, ¿verdad? Que va a estar bastante resbaladizo de repente. Entonces algo necesitan nuestros abuelitos, nuestras personas adultas mayores, para que ellos se puedan atajarse y poder estar seguros ante un resbalón, que ellos realmente se puedan atajar y prevenir su caída. Otra de las preguntas que también queremos compartir con la audiencia y con el doctor también, doctor Daniel Báez, que siempre nos acompaña cada miércoles. Hoy estamos hablando sobre accidentes domésticos más comunes. La pregunta también, doctor, ¿cómo se debe actuar ante una quemadura leve, por ejemplo, en el hogar? Interesante. Realmente, si es una quemadura leve, realmente lo primero que tenemos que hacer es exponer esa zona de quemado debajo del agua fría. Si tenemos una llave, una canilla, le podemos dejar chorrear el agua ahí, el agua fría. Y si alguien puede preparar incluso agua fría, si tienen la posibilidad de preparar agua fría, que en lo más pronto posible después del accidente, después de la quemadura, se pueda entonces ya sea si es mano, meterlo ahí dentro, o sea, en un recipiente con agua fría, o si es una zona que no se puede meter dentro de un recipiente, por lo menos estar echándole agua encima, ¿verdad? Un buen tiempo, porque no sé si sabías, Neri, que las quemaduras realmente desde el momento del contacto con objeto caliente o con agua, se queda un buen tiempo quemándose. Ese calor se queda haciendo daño y daño y daño, pasando segundos, minutos, aunque ya nosotros retiramos la parte del miembro, ya sea la mano o el pie, ya retiramos de ese objeto. Ese calor se queda todavía y sigue haciendo en el organismo, entre la piel, las células, va quemando aún, va haciendo daños todavía. Así es que ganamos muchísimo si es que retiramos esa parte del cuerpo que ha sido afectado con el calor, pero si se puede meterlo dentro de un recipiente con agua fría, bien, o por lo menos echarle, ya sea desde la canilla, o si podemos meterle debajo de una ducha, lo más pronto posible, realmente podemos evitar a que esa quemadura vaya intensificando o haciendo más daño del tejido hasta que se enfríe, ¿verdad? Hasta ahí va a llegar el efecto. Y desde ahí entonces lo que se tuvo que quemar se quemó y nosotros ya podemos ayudarle. Y otra cosa, Neri, es muy importante cuando ya hablamos de una quemadura más que leve, ya estamos hablando de segundo grado, se forma ampollas, ¿verdad? Esas famosas ampollas. No es recomendable que se explote. En ese caso es conveniente que se deje y que solo se pueda explotar, o si es que se le lleva a un centro asistencial de salud, ahí se le va a explotar, ¿verdad? Pero con una condición especial. Pero en casa recomendamos a no tocar eso. Si hay ampollas post quemadura,
mejor se deja así hasta que llegue entonces a un centro asistencial de salud. Otra pregunta, doctor, también en esta mañana que queremos hacer sobre este tema, es interesante también. ¿Qué hacer si un niño ingiere una sustancia tóxica, por ejemplo, que suele ocurrir también a veces en el campo, en la casa, en cualquier lugar? Y mira, Neri, realmente solemos ver estos casos en donde niños llegan a la urgencia o al consultorio también, pero más en la urgencia, con casos de intoxicación, ¿verdad? Y lo más frecuente que vemos son los niños que se intoxican con alimentos, ¿verdad? Puede ser un alimento ya que ya estaba descompuesto, pero también hay alimentos sanos que de repente, porque nosotros los padres no le cuidamos bien, y ellos encontraron, no sé, una torta y le gusta muchísimo, había sido la torta al niño y se sentó ahí a comer hasta no poder, ¿verdad? O cualquier alimento de repente que al niño le gustaba demasiado, y bueno, ahora no hay padre en ese momento, no hay nadie que le mira, y entonces come exageradamente, ¿verdad? Y tanto que llega a tener su diarrea, a tener sus vómitos, y quizás otros síntomas más puede aparecer porque se intoxicó con ese alimento que comió, ¿verdad? Entonces bastante vemos esos casos también. Y Neri, en ese caso es importante, es ideal, si hay posibilidad de llevar a tu centro de salud más cercano, para que el médico le pueda evaluar y ver, ¿verdad? Si hace falta medicarle, lo más seguro que sí, porque generalmente los síntomas que acompañan estos casos son muchos vómitos, y también puede aparecer diarreas, y es importante que el niño reciba su antiemético, su antivómito, para que pueda parar esos síntomas, ¿verdad? Y por ende, lo que necesitamos que los padres puedan hacer en estos casos, en cuanto a intoxicación, en este caso alimentaria, es llevarlo a su centro de salud más cercano lo más pronto posible, ¿verdad? Escuchaba un poco, doctor, esta consulta también que tenemos. ¿Cómo se puede prevenir el ahogamiento en el hogar? Que se suele dar mucho ahora también porque llegan las fiestas de fin de año, la gente, la familia comparte con los amigos, con los parientes, hay criaturas muy pequeñas, entonces por ahí pueden tirarse al agua, entonces si no hay una supervisión médica, entonces qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo se puede prevenir entonces el ahogamiento en el hogar? Y en primer lugar, Neri, tenemos que llevar en cuenta de que el niño de repente no conoce de peligro. Ellos se van a meter en cualquier parte. Ellos tocan todo, se suben en todos lugares. Y viendo estos casos, ¿verdad? Entonces mi primera recomendación es que los padres tienen que tenerle siempre en ojo a esos niños, ¿verdad? Hablando de repente de que la familia está en una casa ajena, ¿verdad? Entonces siempre los padres deberían de tener ojo a dónde está fulanito, ¿verdad? A dónde está, dónde se metió. Alguien tiene que estar vigilándolo. Pero en este caso puntual, si vamos a hablar en casa, por ejemplo, en nuestra casa, ¿qué hacer para que no llegue a sufrir el ahogamiento? Bueno, los padres tienen que ser conscientes de que si tienen piscina en la casa, deberían de ponerle alguna reja o alguna murallita para que el niño no pase hacia la piscina sin presencia de los padres, por así decirlo. Y no solamente piscina, Neri, también llevar en cuenta que balde con agua, palangana con agua, batea con agua. Incluso tenemos que tener en cuenta que las tazas del sanitario también se le tiene que dejar la tapa puesta, ¿verdad? Cerrarlo, porque tenemos que tener en cuenta que esos waters o esas tazas tienen agua en el fondo. Un niño pequeño, si llega a pararse por el borde de las tazas y de repente de alguna forma se cae hacia adentro, no puede salir hacia atrás
y se ahoga con ese poquito de agua que tenía la taza. Ha pasado, no es muy frecuente, pero ha pasado. Entonces, para cuidar mucho de esos casos, ¿verdad? Tapa de las tazas cerrada, no dejar agua en ningún recipiente si no se está usando. Si alguien está usando, bueno, que hasta que termine de usar el agua, la vasija, lo que sea, ya se desecha el agua, se deja todo vacío. Volviendo a decir, piscinas se tiene bajo llave, por así decirlo, a candadear las murallitas para que no pueda entrar ni un niño adentro, porque ellos, como dijimos, ellos no tienen miedo, ellos no conocen de lo que es un peligro, entonces por ende se meten en cualquier parte. Y por sobre todo eso, para resumir, que estén en ojo de uno de los padres o de los hermanos mayores, alguien tiene que estar vigilándola. Muy bien, y hay otras preguntas todavía que nos quedan muy interesantes. ¿Cuáles, por ejemplo, doctor, esta dice así, cuáles son las principales causas de intoxicación en el hogar? Eso también ocurre mucho normalmente, ¿verdad? Entonces, en fin de año, con alguna comida, que hay que cuidar bastante eso. ¿Puedo darnos algunos consejos, doctor? Sí, Neri, y recién estamos hablando de los niños, ¿verdad? Que muchas veces puede pasar que por exceso de comer algún alimento, ellos pueden llegar a intoxicarse. Pero más casos vemos con los adultos. Entonces es todo un desafío también, porque a veces nos vamos en una ocasión y estamos con hambre y a veces, bueno, le metemos con todo, ¿verdad? Y después la consecuencia, ¿verdad? Cuando hay quizás algún día festivo, hay muchos parientes, familiares, todos están felices, de repente la euforia de que algún familiar viene de otros países o de otra ciudad, todos están felices, no sé, y las ganas de comer en esos casos pareciera que aumenta, ¿verdad? Y la recomendación en este caso es tratar de cuidar, ¿verdad? Porque se ve bastante casos de intoxicación alimentaria. También se puede hablar de intoxicación de medicamentos, porque hay mucha gente que de repente se automedica. Sí. Porque a mí me ayuda bien un medicamento, un jarabe, una pastilla. De repente vos te estás quejando de alguna dolencia y yo te digo, tomale esto porque a mí me ayuda. Entonces, pero vos sos alérgico, entonces, o tomaste de más, o le damos de más al niño porque no se supervisa, no hay una supervisión médica. Entonces papá le da 10 ml de un jarabe que había sido, al niño le tocaba 3-4 ml nada más. Entonces hay una intoxicación también, en este caso medicamentosa. Entonces llegamos a hablar de intoxicación alimentaria, intoxicación de medicamentos y, ¿por qué no?, también intoxicación con algunos venenos. A veces sin querer puede pasar, ¿verdad? Sin querer, de repente el niño encontró, se tomó o tocó, quizás no se tomó directamente, pero tocó el envase y después, bueno, sin lavarse las manos, metió el dedo en la boca, o ya sea, se le da algo de comer, comió y entonces llega a sufrir alguna consecuencia, ¿verdad? Una intoxicación, en este caso de algún tipo de veneno también. Y esos son las tres intoxicaciones más frecuentes que vemos en el hogar, Neri. A ver, otra pregunta, qué interesante. Y esto tiene que ver también con algo que suele ocurrir en las casas, y ya cuántas veces escuchamos también en las noticias gente que falleció a causa de una electrocución, por ejemplo. Ahora, ¿qué debe hacerse si alguien se electrocuta, si todavía no ha pasado demasiado a una gravedad? ¿Hay algo que podemos hacer si una persona recibe una electrocución, algún niño, algún menor, algún adulto en el hogar? Sí, Neri, claro que sí. Siempre hay algo que hacer, ¿verdad? En este caso lo primero que hay que hacer es desconectar, bajar la llave de seguridad para que se corte la energía en esa parte o en esa casa, y ahí se le puede tocar entonces a esta persona, a este paciente que está sufriendo la electrocución. Ahí se valora, lo ideal es
se le acuesta en el piso al paciente y se ve si está reaccionando, o sea, si está respirando, si tiene pulsos. Entonces, bueno, perfecto. Dejamos ahí, lo que vamos a hacer es llamar. Si es una zona donde contamos con ambulancia, contamos con bomberos, lo ideal es que nosotros no le toquemos más entonces. O sea, una vez que desconectemos la energía y le acostamos para que esté bien parejo en el piso por el tema de su vía respiratoria, para que esté adecuado para su respiración, ¿verdad? Ahí le llamamos a nuestros bomberos o algún servicio de ambulancia para que nos pueda venir a ayudar. En el caso que estemos alejados de una ciudad en donde no contamos con estos servicios, entonces lo que vamos a hacer es así mismo como le encontramos, le vamos a alzar a nuestro vehículo y siempre tratando de que el paciente pueda tener esta zona. Voy a mostrar acá en la cámara que su cuello esté hiper extendido, ¿verdad? O sea, que esté derecho, que no esté de esta forma, porque si se está así no va a poder respirar bien. Acuérdate que de repente nuestro paciente está muy débil y necesita de que nosotros le apoyemos, le extendamos acá su cuello para que pueda tener un buen acceso del oxígeno, para que pueda respirar bien, y de esa forma le llevamos al hospital, a la urgencia lo más pronto posible. Hay ciertos estudios que se le va a hacer allá para ver cómo está el corazón, por ejemplo, un electrocardiograma. Si hace falta también hay que hacerle una radiografía, porque no sabemos de repente si no se cayó de una altura en ese momento. Generalmente hay una salida de ese corriente, de esa energía, entonces generalmente forma una quemadura, ya sea pequeña o grande. Eso también se tiene que ver qué tal está esa herida, si es para hacer algún procedimiento o no. Pero realmente si estamos alejados de una ciudad, entonces nosotros mismos le alzamos y le llevamos, ¿verdad? Siempre se tiene que ir lo más pronto posible, pero siempre con cuidado a la vez. Siempre eso recalco para que podamos llegar bien al servicio, ¿verdad? Y doctor, hay otra consulta también que nos hacen, por ejemplo, el tema de la caída. Cuando cae un adulto mayor, por ejemplo, cae una persona mayor, ¿qué se puede hacer? ¿Se le puede tocar nomás al paciente o a la persona que ha tenido una caída? Algo que podemos auxiliar, lo que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Sí, exactamente, Neri. Si un paciente o un adulto mayor en este caso llega a sufrir el accidente, una caída, que generalmente son de su propia altura, se cae, lo más importante es tratar de cuidar la zona afectada, ¿verdad? Porque siempre va a haber un lugar o uno o dos lugares donde le duele mucho a nuestro anciano, a nuestro abuelito, y que probablemente esa zona afectada esté o no fracturada, ¿verdad? Entonces siempre es importante de que esa zona, ya sea la cadera, el muslo, la pierna o el brazo, son las zonas en donde más se pueden fracturar, moverlo en bloque. Porque muchas veces no vamos a saber, mirando nada más, no vamos a saber si tiene fractura o no, ¿verdad? Entonces, para asegurar de que esa fractura, si es que hay fractura y si hasta ese momento todavía no se ha desplazado, puede ser que esté así y de repente al nosotros no cuidar, de repente lo movilizamos y se queda entonces desplazado ya, ¿verdad? En este caso es muy importante moverle en bloque esa zona. Si es la pierna, bueno, que alguien se encargue de que esa pierna esté lo más derecho posible y que se le pueda alzar a ese abuelito a un vehículo, en este caso, en bloque. En bloque se va esa pierna o ese brazo sin que haya un movimiento brusco de esa zona
que le duele mucho, ¿verdad? Si hay posibilidad de hacer alguna férula o medio yeso con algo, generalmente sabe con qué, Neri, es muy bueno hacer una imitación a la férula. Es con cartón. Un cartón grande que tengamos, más o menos de este tamaño, lo podemos cortar y con eso medio que se le envuelve la zona, ya sea si es el brazo, el antebrazo o el miembro inferior, con eso se le envuelve y con algo se le puede atar. Y con eso ya hay algo que le protege a que esa zona no esté con mucho juego, ¿verdad? De que esa fractura no esté con mucho movimiento, porque eso da mucho dolor. En cambio, si se mueve junto, entonces es menos doloroso. Y eso es lo que podríamos hacer cuando se cae un adulto mayor en la casa. Doctor, y una última consulta. Estamos avanzando en nuestro bloque de salud. Estamos con el doctor Daniel Báez. Y esta consulta también tiene que ver con primeros auxilios, ¿verdad? Doctor, ¿qué primeros auxilios se debe aplicar en el caso de asfixia? Que es algo que también suele ocurrir con los pequeños, con los niños. La gente que puede sufrir un atragantamiento, que también se suele dar en fiestas de fin de año, o los chicos en el campo meten algo en la boca, bueno, se produce, ¿sí? Entonces, ¿qué primeros auxilios podemos tomar en ese caso? Sí, es muy importante esa pregunta, porque realmente estos casos, si es bastante severa, llega a ser fatal, ¿verdad? Y si no sabemos cómo actuar, de repente se nos va nuestro familiar, nuestra amistad que está sufriendo en ese momento, ¿verdad? Y bueno, realmente en la presencia de una persona con ahogamiento, ya sea por asfixia con algún alimento o con los niños, que puede pasar con algún objeto, lo primero que tenemos que hacer es estar en calma. Es muy importante estar en calma. Y bueno, me van a decir, pero ¿cómo vas a estar en calma si tu hijo está...? Bueno, es importante. No digo que no, vas a estar lo más tranquilo posible. No, lo que digo nomás, lo más tranquilo posible, en el sentido de que para que tenga noción o idea de qué hacer en ese momento, ¿verdad? Y no olvidar de todo y quedar en blanco. Ahí no ayudamos nada. En ese momento lo importante es, si es un niño, por ejemplo, agarrarle desde ponerle en nuestra frente, si todavía está de pie, que esté parado en frente de nosotros, y que podamos agarrarle con la mano izquierda, en este caso, le ponemos sobre el abdomen, medio que le apretamos, y desde atrás le podemos dar palmadas, no tan fuerte, pero a la vez es un intermedio, no muy fuerte ni muy despacito, ¿verdad? Le estamos apretando con la mano, y a la vez le estamos dando palmadas así continuas, palmadas. Y si está tosiendo, si el niño todavía logra toser, decirle, animarle para que siga tosiendo, y más fuerte, y sería el momento en que con esa tos viene otra vez afuera el objeto, ¿verdad? El cuerpo extraño. En el caso que sea un bebé chiquito, entonces se le alza. Lo ideal es que la persona adulto que le va a hacer la maniobra, se llama maniobra de Heimlich, es alzarle, que el paciente, en este caso el adulto mayor, el adulto se sienta sobre su pie, en este caso una tipo cuclilla, y entonces le pone al bebé boca abajo sobre su rodilla, y esta parte de esta mano, que sería la mano izquierda, le agarra más o menos del pecho y también de lo que es su cuello, esta zona acá. Y con la otra mano es la misma cosa. Ahora le vamos a tener acostado, mirando hacia el piso, en este caso al bebé, y por la espalda le vamos a estar dando golpecito también. Si con eso no sale, más o menos si lleva un minuto y medio, y no sale ese objeto o el cuerpo extraño, entonces lo que se le va a hacer es se le va a estar haciendo presiones, ya sea de la mano izquierda, en este caso se le va
a mantener fijo esta zona, pero con la parte de la muñeca, la palma de la mano derecha y la muñeca, nos va a servir para hacerle empujones fuertes, digamos, por la espalda. Entonces, esta medida va a hacer de que haya una presión negativa dentro de su abdomen, y eso causaría de que el cuerpo extraño pueda salir, ¿verdad? Y se salva así nuestro bebé. Adulto mayor, adulto es diferente. Niños grandes, adolescentes, jóvenes, adultos es diferente, porque ahí lo que tenemos que hacer es ponerle lo más pronto posible al paciente enfrente de nosotros, parado si se puede todavía, y le agarramos, le abrazamos desde atrás, y esta mano en puño le vamos a colocar sobre donde está su estómago, ¿verdad? El famoso ayuru. Ahí esa zona la vamos a colocar. Con la otra mano que le estamos abrazando, vamos a hacer presiones fuertes para que esa presión desde adentro pueda expulsar al cuerpo extraño también. Esa maniobra de Heimlich tiene su diferencia, ¿verdad? Vemos con adultos y con niños, es diferente. Pero las dos formas podemos usar para poder salvar la vida de nuestro paciente. Sí, claro que sí. Totalmente. Muy bien, estamos llegando a la parte final de este bloque de salud. Doctor Daniel Báez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, un gusto enorme siempre, Neri, de poder compartir contigo y también con nuestra amada audiencia. Excelente, buenísimo. Doctor Daniel Báez con nosotros aquí nuevamente en una edición más de nuestro bloque de salud, aquí por El Impulso.